Queridos hermanos y hermanas, estamos empezando como hijos de Dios, cristianos, católicos, el tiempo de la Cuaresma. Es un tiempo especial, un tiempo de preparación para vivir los misterios de la Pascua, los misterios grandes, centrales de nuestra fe, de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Y por eso la Iglesia nos pone estas lecturas tan lindas, tan llenas de significado, tan profundas. La primera, en esa forma llena de imágenes que relata el libro del Génesis, nos está hablando del segundo relato de la creación. El primero había sido así, con los días, que tal día creó Dios esto, luego el segundo, luego el tercero, etc. Ahora nos está contando de una forma un poco distinta, pero en el fondo de lo mismo, que todo el mundo ha sido hecho por Dios y que el hombre y la mujer han recibido la vida de Dios, que Dios es nuestro origen, que Dios está al principio. Se ha celebrado el Día de la Mujer. La mujer y el hombre vienen de Dios y nuestra vida está en manos de Él. Eso es algo muy importante para nosotros. Desde el principio dependemos de Dios. Desde el principio Dios nos ha hecho para Él. Pero ¿qué ha pasado? Que ha venido el pecado, que ha entrado el mal en el mundo. Ha venido esa desobediencia original a Dios y desde ahí ha entrado, como dice San Pablo, el pecado y la muerte. Y sabemos nosotros que somos débiles. Sabemos nosotros que podemos caer y que caemos muchas veces por esa debilidad nuestra y porque nos hemos alejado de Dios. Y entonces la Iglesia nos dice, hay que volver a Dios, hay que convertirnos otra vez. Nuestra vida se aleja muchas veces de Dios. A veces casi sin querer, otras veces conscientemente. Y entonces Dios nos dice, vuelvan a mí, dense la vuelta, conviértanse otra vez y yo les voy a señalar el camino. Y por eso el Evangelio nos está mostrando a Jesús que es tentado por el demonio, como para mostrarnos también cómo tenemos que actuar nosotros. Y vemos cómo Jesús actúa con coherencia. Él es el Hijo de Dios y entonces tiene que actuar como Hijo de Dios y no se deja llevar por las tentaciones del demonio. Viene el demonio a tentarlo. 40 días, 40 noches ayunando, está con hambre. El demonio le dice que se conviertan pues estas piedras en pan, vas a poder comer, vas a poder tener lo suficiente para vivir. Es la tentación que a veces nos viene también a nosotros, pensar que nuestra vida solo depende de lo material, que basta con tener para comer, que basta con tener para vestirnos, que es necesario tener las cosas materiales de la vida. Es verdad, pero no es lo último, no es suficiente. Hay que ir más allá. No hay que quedarnos en las cosas de la tierra, que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Queridos hermanos, tenemos problemas, tenemos dificultades. Quizás muchos de ustedes no tienen trabajo, quizás apenas les alcanza lo que tienen para vivir o para comer o para llevar el pan a sus hijos en sus casas. El Señor nos dice, sí, preocúpense de eso, pero no solo de eso. No se queden en las cosas materiales, vayan más allá. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos hable, hay que escuchar la voz de Dios en nuestras vidas y entonces vamos a poder ir más allá. La segunda tentación, el demonio lo lleva a Jesús a la cumbre del templo de Jerusalén y le dice que salte de ahí, porque Dios va a mandar a sus ángeles para que no le hagan tropezar. Va a ser un signo grande, va a ser un milagro grande, va a atraer a la gente lo va a ver bajando desde ahí y va a decir, este es el Hijo de Dios. Es la tentación de la apariencia, es la tentación de pensar que nosotros somos más que los demás, que queremos mostrarnos a los otros. Es la tentación de querer decirle a la gente, las cosas son con fuerza, las cosas vienen así, con mucha apariencia, la pompa, la gloria del mundo, y eso no es verdad. Jesús le contesta muy rápidamente y le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, porque el demonio sabe utiliza la palabra de Dios incluso. Le dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos. Eso está escrito. Jesús le dice, no hay que tentar al Señor tu Dios. Nosotros tenemos nuestra vida y nuestra vida tenemos que llevarla en la forma sencilla, sin apariencias, sin boato, sin cosas externas grandes. Tenemos que vivir en sencillez, tenemos que vivir en humildad, tenemos que vivir en la verdad. No tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, el demonio, fíjense qué atrevimiento, lo lleva a un monte muy alto y le muestra, dice, todos los reinos del mundo. Y le dice, todo esto te lo voy a dar si te postras y me adoras. Como si él fuera el dueño. Como si no supiéramos que Dios ha hecho al principio el cielo y la tierra y todo lo que hay. Pero la tentación del demonio está en decir, a ver, vas a parecer como el rey de todo el mundo, vas a parecer como el Señor de todas las cosas, te voy a dar todas las riquezas del mundo. Es la tentación del poder, es la tentación del tener, es el pensar que nosotros con la riqueza podemos hacer mucho, que subiendo y escalando en las formas de vivir de la gente, ya con eso vamos a tener. Y cada uno quisiera estar por encima de los demás, cada uno quisiera mandar a los otros y que los otros le obedezcan. El Señor dice, eso es tentación, no es eso. Lo importante es tener a Dios como el centro de nuestras vidas. Lo importante es que Dios sea el que nos orienta y el que nos anime. Lo importante es poner nuestra vida en manos de Dios. La salvación no está en la riqueza, la salvación no está en el poder, la salvación no está en las apariencias, no está en el tener muchas cosas, no está en el placer. La salvación está en Dios. La vida, el sentido de la vida está en nuestro Dios. Y por eso Jesús responde y lo arroja a Satanás por ese su atrevimiento. Le dice, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios
y solo a Él servirás. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos pregunta también a nosotros, ¿a quién estamos adorando? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿Dónde nos apoyamos y dónde queremos estar firmes? ¿En las cosas externas de la vida o en el amor de Dios? En ese Dios que nos ha creado desde el principio, que ha soplado en nosotros la vida, en el hombre y en la mujer. ¿Estamos viviendo realmente apoyados en Dios, queridos hermanos, o nos estamos dejando desviar por los ídolos de nuestra vida? Nos estamos haciendo otros dioses en nuestra vida. Por eso el tiempo de Cuaresma nos dice, conviértanse, déjense de llevar por los engaños, que no les engañe las cosas de la vida, vuélvanse a Dios, en Dios está nuestra salvación. Por eso les deseo a todos ustedes, queridos hermanos, que vivan este tiempo, 40 días antes de la Pascua, con intensidad, con fuerza, dedicándose a hablar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, dedicándose a rezar, a decirle a nuestro Dios, Señor Dios mío, mi vida está en tus manos, tú me quieres, tú me has hecho, tú permites que yo sufra, tú permites que yo tenga dificultades, que yo tenga problemas, pero yo sé que tú nunca me abandonas, ni a mí, ni a mi familia, ni a mis vecinos, ni a mis hermanos, ni a mi pueblo. Dios nos está acompañando y Dios quiere que le sigamos a Él en toda nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, les invito a que renovemos nuestra fe y que le digamos al Señor que creemos, que confiamos en Él.